Ahora vamos a calcular las funciones trigonométricas y el ángulo, pero ahora vamos a posicionarnos en el segundo cuadrante. Sabemos que en el segundo cuadrante es el triángulo que va hacia la izquierda, luego hacia arriba y luego de regreso. Recordemos que siempre se inicia del origen y comenzamos con el eje de las abscisas. Entonces, este por ir a la izquierda es negativo, este por ir hacia arriba es positivo, y este de regreso, que es la hipotenusa, siempre va a ser positiva. Ahora lo que vamos a tomar en cuenta es el coseno del ángulo. Es lo que nos están dando de dato. Solamente que hay que entender que debido a este signo negativo, pudiera ser que el coseno proviniera de un menos raíz de 2 entre un más 2, o la otra opción es que provenga de un más raíz de 2 entre un menos 2. Recordémonos que para que me dé resultado el signo negativo debe ser la división de signos diferentes. Por eso estoy intercambiando el positivo y el negativo. Ahora, vamos a observar la figura y de ahí decidimos cuál de las dos opciones es. Entonces, por definición, recordemos que el coseno del ángulo está definido como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Por lo tanto, este menos 2 quiere decir que es del cateto adyacente y eso implica que sea hacia la izquierda, como aquí está mencionando. Y este hipotenusa, que es más 2, pues debe de ser de este que es positivo. Si se dan cuenta, ahí está adecuándose a lo que está en el triángulo. Si lo analizamos con el otro, estaríamos aquí con la situación que más raíz de 2 quería decir que es hacia la derecha. Y eso no es cierto. Por lo tanto, esta situación no puede ser. Tampoco en la hipotenusa. Si en la hipotenusa fuera negativa, sabemos que la hipotenusa siempre debe ser positiva. Por lo tanto, esta posibilidad no es y nos quedamos con esta. Entonces, esta, de estas dos, vuelvo a repetir, la que señala adecuadamente lo que está ocurriendo es esta. Este de aquí no es lo que está ocurriendo. Bueno, a partir de ahí, pues tenemos que calcular la hipotenusa para calcular, el lado que falta. Y el lado que falta es este cateto. Sabemos que ahí se va a utilizar el teorema de Pitágoras. Siempre vamos a comenzar con teorema de Pitágoras, porque el teorema de Pitágoras me sirve para calcular los lados del triángulo, en dado caso que alguno haga falta. Y como es teorema de Pitágoras, ahí no va involucrado el cateto opuesto en el cateto adyacente, sino solamente es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, dándome por resultado una hipotenusa al cuadrado. Ya habíamos mencionado que ahí no existe el cateto opuesto porque tendríamos que definir que este es el ángulo alfa y que el cateto opuesto es el de frente. Pero para el triángulo, para utilizar el teorema de Pitágoras, eso no es necesario. Entonces realizamos la sustitución. De la sustitución, sabemos que sustituir es reemplazar. Por lo tanto, este cateto 1 lo podemos tomar como la incógnita. Así que el cateto 1 no lo conocemos, que va a ser elevado al cuadrado, más el cateto 2, que es este, que es uno de los lados pequeños. Aquí tengo una raíz de 2 elevado al cuadrado, que nos estamos dando cuenta que es operación inversa, y la hipotenusa tiene un valor de 2, por lo tanto aquí es 2 al cuadrado. Recordemos que las longitudes no pueden ser negativas, por eso siempre se sustituyen valores positivos. Entonces los conceptos que aplicamos aquí, primeramente es operación inversa. Es una operación inversa porque la raíz cuadrada y el cuadrado son operaciones inversas, que me implica regresar al número original. Por lo tanto, ahí me va a quedar un 2. Luego, por la misma operación inversa que hay una suma, por lo tanto, se va a restar en el otro miembro y voy a restar 2. Y aquí voy a utilizar el concepto de definición de potencia. Y la definición de potencia me menciona que voy a multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Por eso voy a multiplicar 2 por 2, que me da un 4. Este es un 4, por operación inversa aquí va a ser un menos 2. Y eso implica entonces que el cateto 1 al cuadrado es un 2, pero por operación inversa de este cuadrado, pues se realiza la operación inversa en el otro miembro y me va a quedar que el cateto 1 tiene una medida de raíz de 2. Por lo tanto, aquí dejamos un raíz de 2. Y ahora sí, ya con los valores de los lados, yo ya puedo iniciar el cálculo de todas las funciones trigonométricas. Recordemos que para las funciones trigonométricas necesito considerar los signos, o sea, el sentido. De aquí entonces inicio que el seno del ángulo está definido como la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto es más raíz de 2, la hipotenusa es 2. Por lo tanto, vamos a escribir que el seno es cateto... me falta escribir el ángulo. Recuerden que siempre el ángulo va a ser el que tenga a referencia de donde iniciamos el triángulo. Acuérdense que era izquierda para arriba y de regreso.
Entonces, este es el ángulo que voy a considerar con respecto al eje de las abscisas siempre. No consideren con respecto al eje de las órdenes, ese ángulo nunca se va a utilizar, siempre es con respecto al eje de las abscisas. Entonces va de nuevo, el seno del ángulo es la división de la longitud del cateto opuesto, que en este momento me doy cuenta que es un más raíz de 2, más porque va para arriba y raíz de 2 es la longitud, dividido entre la hipotenusa, que es un más 2. Entonces lo que vamos a aplicar ahí es la ley de los signos. Sabemos que la división de signos iguales me va a dar positivo, por lo tanto me da un positivo. Y posteriormente aquí tengo un número racional con un 1 en el numerador, y el número irracional también lo tengo ahí escrito, que es la raíz de 2. Por lo tanto, el seno del ángulo va a ser positivo, luego un 2 en el denominador, 1 en el numerador y una raíz de 2. Ahora vamos con el coseno del ángulo, que va a ser algo similar. El coseno del ángulo es la longitud del cateto adyacente entre la hipotenusa. Revisamos cateto adyacente, que es menos raíz de 2, y la hipotenusa, que es más 2. Entonces es un menos raíz de 2 sobre un 2. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a utilizar solamente la ley de los signos. Y si utilizo la ley de los signos, sabemos que la división de signos diferentes, aquí hay un positivo, me va a dar negativo. Eso implica que el coseno del ángulo es un menos. Recuerden que este es un número racional porque está en el denominador. Entonces tenemos el 2 en el denominador. Aquí arriba hay un 1, que ese 1 implica cuántas veces se toma como sumando el raíz de 2. Y el número irracional lo escribimos separado. Vamos al siguiente, la siguiente función. La siguiente función sabemos que es la tangente. Y la tangente del ángulo se define como la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. De aquí observamos que el cateto opuesto es más raíz de 2 y el cateto adyacente es menos raíz de 2. Entonces, cateto opuesto mencionamos que es más raíz de 2 y el cateto adyacente es menos raíz de 2. Y entonces, el concepto de aritmética que debo de aplicar aquí, primeramente es ley de los signos. Y recordar que la división de dos números iguales siempre me da la unidad. Eso quiere decir que la tangente del ángulo es menos 1. Y aquí vienen las cuestiones interesantes que les mencionaba, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que un sentido a la izquierda y un número entero, que es la unidad, sea lo mismo que la tangente de un ángulo, donde el ángulo es una abertura? Pero eso ya lo verán poco a poco en la implementación y ya sabrán lo que implica, ¿no? Eso ya estamos hablando de la superior, cuando ustedes ya tengan definida bien su carrera, si es para mecatrónica, para electrónica, para eléctrica, para bioquímico, no sé, tantas que hay, que ustedes van a tener que elegir. Luego viene la cotangente del ángulo, que la cotangente del ángulo está definida como cateto adyacente entre cateto opuesto. Aquí vemos que el cateto adyacente es menos raíz de 2 y el cateto opuesto es raíz de 2. Por lo tanto, hago la sustitución aquí y sabemos que el cateto adyacente es precisamente menos raíz de 2. Aquí es menos raíz de 2 y el cateto opuesto es más raíz de 2. Si se dan cuenta, es similar a lo que vimos en el cálculo de la tangente. Básicamente hay que aplicar lo que es ley de signos. La división de dos signos diferentes es negativo. Y como se están dividiendo números iguales, pues sabemos que el resultado es la unidad. Entonces la cotangente del ángulo es menos la unidad. Y fíjense cómo aquí es curioso que el resultado de la cotangente del ángulo y el resultado de la tangente del ángulo es la misma, ¿no? Pero pues son situaciones que así ocurren y no tenemos por qué preocuparnos que estamos mal, ¿no? Simplemente es por la medida de las longitudes de los lados. Ahora vamos a la secante. La secante es la división de la hipotenusa entre el cateto adyacente. Hipotenusa sabemos que es 2 y cateto adyacente es menos raíz de 2. Por lo tanto, aquí me queda que la hipotenusa es más 2 entre el cateto adyacente, que dijimos que es menos raíz de 2. Y aquí hay que aplicar más conceptos. El primer concepto sabemos que se llama ley de los signos. División de dos signos diferentes me da negativo, pero tengo una raíz en el denominador. Por lo tanto, también debo de racionalizar el denominador. Y entonces, sabemos que racionalizar
el denominador es multiplicar por el 1. Ese 1 se obtiene la división de dos números. Esos números precisamente lo voy a ver por la raíz que está en el denominador. Así que aquí escribimos la división de raíz de 2 sobre raíz de 2. Y entonces viene, por definición de potencia, esto es raíz de 2 al cuadrado, y por operación inversa esto me va a dar un 2. Así que obtenemos que la secante de ese ángulo va a ser, por ley de signos, es un negativo. Raya de fracción. Aquí dijimos que por definición de potencia y operación inversa me va a quedar por resultado un 2. Pero resulta que también tengo un 2 en el numerador. Por lo tanto, ese 2 entre ese 2 me da la unidad. Y como me da la unidad, lo único que me va a quedar es la raíz de 2. Vamos a la siguiente función trigonométrica, donde la siguiente función es la cosecante del ángulo. Y la cosecante del ángulo está definida como la hipotenusa entre el cateto opuesto. Por lo tanto, al revisar la hipotenusa, tengo un 2 y el cateto opuesto es un más raíz de 2. Así que la hipotenusa dijimos que es más 2 y el cateto opuesto mencionamos que es un más raíz de 2. Y otra vez tenemos que aplicar los mismos conceptos. Los mismos conceptos es ley de los signos. La división de signos iguales es positiva. Y luego racionalizar el denominador. Recordemos que racionalizar el denominador es multiplicar por 1, división de dos números iguales, que precisamente es la raíz que tengo en el denominador. Por lo tanto, esta división me da 1. Y ahí tendremos que aplicar, por definición de potencia, esta raíz de 2 al cuadrado. Por operación inversa eso me queda 2. Y entonces este 2 entre este 2 que viene del denominador me va a dar 1. Por lo cual, el resultado de la cosecante del ángulo va a ser, para iniciar, positivo. Aquí tengo un 2, aquí tengo otro 2, por lo tanto me da la unidad. Y solamente escribo raíz de 2. Ya con esas funciones trigonométricas calculadas, ya calcular el ángulo es más sencillo, porque solamente tengo que determinar de las tres primeras funciones trigonométricas cuál tiene el resultado más fácil. Vean como aquí el seno del ángulo es número racional y número irracional. Coseno del ángulo está peor porque es signo, número racional y número irracional. Y la tangente del ángulo es más sencilla porque nada más es signo y número entero. Por lo tanto, vamos a hacer el cálculo del ángulo precisamente utilizando el concepto de función inversa. Ya les había mencionado que función inversa es intercambiar datos por resultados. Y entonces este dato que es alfa ahora va a ser resultado y este resultado que es menos 1 ahora va a ser dato. Por lo tanto, el ángulo alfa se va a calcular como el arco cuya tangente sea menos 1. Entonces vamos a la aplicación que habíamos visto anteriormente. Entonces vamos a calcular el arco tangente de menos 1. Para lo cual, otra vez aquí, bueno, primeramente debe estar en grados. Acuérdense que es degrees, aquí se ve la diferencia. Y entonces la primo inversa, que pudiera ser segunda función, ya aparece la tangente a la menos 1, que habíamos dicho que no es tangente a la menos 1, sino es arco cotangente. Me lo marca aquí, ya abre el paréntesis. Y lo único que debemos de escribir es el menos 1. Para escribir el menos 1, pues le apachurro el signo menos, le apachurro el 1, cierro el paréntesis, le primo igual, y ya me queda que es de menos 45. Entonces, el resultado que me está dando aquí, el ángulo es de menos 45 grados hexagesimales. Pero ahora recordemos lo que ocurre en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, lo que estoy calculando es este ángulo, que es de menos 45. Sabemos que si es de menos 45 me está indicando que es en el sentido de las manecillas de reloj. Recuerden que por aquí está el 10, por aquí está el 9. Entonces, siguiendo el orden ascendente, este es el sentido de las manecillas de reloj y por lo tanto me está reflejando la posición de un ángulo negativo. Por eso me da menos 45. Pero aquí lo importante es que entendamos que el ángulo en el segundo cuadrante mide más de 90 y menos de 180. Este ángulo yo observo que es el suplementario. Por lo tanto, si es el suplementario, lo que debo de hacer para calcular el ángulo en el segundo cuadrante es al 180 réstale el 45. Recuerden que el signo solamente me está diciendo que si es el sentido de las manecillas de reloj o sentido contrario de las manecillas de reloj. Por lo tanto, con eso yo ya sé que el ángulo en el segundo cuadrante es de 180
135 grados, porque 45 más 135 pues me da el 180. Acuérdense que también puedo calcular el ángulo con el arcoseno de lo que yo obtuve de resultado, que es un medio raíz de 2, o el arco coseno de lo que yo obtuve de resultado, que es el menos un medio de la raíz de 2. Para ambos casos, pues hay que hacerlo en la calculadora. Entonces los muestro en la calculadora para que sea un poquito más visual. Primero borramos y entonces vámonos con el arcoseno. Y acuérdense que era el arcoseno de un medio por la raíz de 2. Entonces lo que hay que hacer es, ya está abierto el paréntesis, escribo un medio, que en este caso no hay fracciones, escribo un medio, por la raíz de 2. Por la raíz de 2. Cierro el paréntesis, le oprimo el igual, y aquí me da un resultado de 45. Entonces, solamente hay que aclarar que este ángulo que me da de 45 no quiere decir que sea diferente a este ángulo de 45, sino simplemente aquí me da el resultado considerando el sentido de las manecillas del reloj, y este de 45 es el resultado, pero en sentido contrario de las manecillas del reloj, perdón. Este menos 45 es en sentido de las manecillas del reloj, o sea del 9 al 10, y el 45 es en sentido contrario de las manecillas del reloj, o sea del 10 al 9. Pero de todas maneras, el cálculo del ángulo real pues sigue siendo lo mismo. Vuelve a ser el ángulo en el segundo cuadrante, se va a calcular como 180 menos 45. O sea, no consideren el signo solamente es para decirles si está en sentido de las manecillas del reloj o sentido contrario de las manecillas del reloj. Obviamente pues el resultado me sigue dando 135. Ahora vamos con el coseno para que vean cómo está con el coseno. Entonces borro, oprimo inversa, ahora coseno para calcular el arco coseno, pero ahora va a ser de menos un medio por la raíz de 2. Entonces primero oprimo el menos, luego el 1 entre 2 por raíz de 2, cierro el paréntesis, tal cual lo tenía aquí, menos un medio por la raíz de 2, y le oprimo el igual, y aquí sí me da directamente el 135. Entonces, curiosamente, aquí el ángulo que me está dando de resultado es precisamente el que estoy calculando, que fue el 135. Entonces, directamente con la función trigonométrica, pues ya me da el ángulo en el segundo cuadrante, y aquí no tendría que hacer ninguna adecuación a través de una resta o a través de una suma, como lo hizo en los casos anteriores. Acuérdense que en el caso anterior yo tuve que hacer aquí una resta, tuve que hacer por acá, en este tuvimos que hacer una resta, entonces a veces va a ser una resta, a veces va a ser una suma, a veces me va a dar el resultado inmediato, todo depende de lo que ocurra en el momento, ¿no? Así que es que tengan bien ubicados cuáles son las medidas de los ángulos. Primer cuadrante, recordemos que en el primer cuadrante siempre va a ser menos a 90, segundo cuadrante va a ser más de 90 y menos de 180, tercer cuadrante va a ser más de 180 y cuarto cuadrante es más de 270. Y dependiendo de lo que me dé, pues yo adecuo a través de una suma o de una resta, o sin que haya la necesidad de hacer una adecuación.